Y ok, para empezar, tenemos que un funcio de manera monel va a ser una proliferación anormal de células de una estirpe determinada dentro de un hueso. Y epidemiológicamente hablando, tenemos que las neoplasias humanas realmente son muy raras y corresponden aproximadamente a menos del 0.2% de pues las neoplasias que existen en total. En este caso, los tumores de partes blandas van mucho más frecuentes que los tumores óseos y las lesiones benignas y pseudotumorales van a ser más frecuentes que las malignas. Tendremos que el tumor óseo benigno más frecuente es el osteocondroma, que es un tumor derivado del tejido cartilaginoso, y el tumor maligno más frecuente va a ser la metástasis. En primer lugar, las patologías que más dan metástasis óseas van a ser el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Y el tumor maligno primario más frecuente, es decir, el que se origina pues puramente en el hueso, en primer lugar va a ser el mieloma, en segundo el osteosarcoma, en tercero el sarcoma de Ewing y en cuarto el condrosarcoma. Aquí vemos una clasificación de la OMS acerca de los tumores óseos y nos los divide en formadores de hueso, formadores de cartílago, en tumores de células gigantes, en tumores celulares, en tumores derivados del tejido conectivo, y estos a su vez se dividen en benignos, intermedios. Pero para fines de vamos a ver los que están marcados con flechitas, que son los más frecuentes. También la OMS nos divide a las lesiones pseudotumorales en otro apartado. Estas se encuentran dentro de las tumoraciones benignas, pero no propiamente tumores, solamente se les parecen. Y para esta clase únicamente vamos a hablar del quiste óseo aneurismático y de la displasia fibrosa. Vamos a tener también una clasificación según su localización, y esta puede ser en la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis. En cuanto a la vamos a tener principalmente el fibroma condromisoide, la displasia fibrosa, al fibrosarcoma, al quiste óseo esencial y al defecto fibrometafisiario. En cuanto a la metáfisis, vamos a tener al sarcoma, al condroma, al osteocondroma y al quiste óseo neurálgico. En la lesión vamos a tener al condroblastoma y al tumor de células grandes. El ADN es más o menos como el TM y lo usamos para clasificar pues como tal los tumores. Sale un G cuando el tumor de histología benigna, un G1 cuando es maligno de bajo grado, un G2 cuando sea maligno de alto grado, T1 cuando el tumor sea intraóseo, T2 cuando sea ya de características extra, M0 cuando no haya metástasis y M1 cuando ya haya metástasis. Y estos criterios pues los vamos a juntar para que podamos decir que tumor es alta malignidad o que tiene metástasis. ¿Sí me escuchan bien? Te estás grabando un poquito. Te cortas un poquito, amiga. ¿Ahí me escucho mejor o todavía no? A ver, habla. Un poquito mejor. Habla por dos. Los tumores benignos, básicamente estos no los vamos a tratar con algo más que no sea la resección, es decir, no los vamos a tratar ni con radio ni con quimio, ya que cuando son benignos podríamos causar pues un sarcoma radioinducido. Más sin en cambio cuando son malignos pues vamos a darle otro tipo de tratamiento. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la incidencia de los tumores óseos según la edad, ya que la edad del paciente es uno de los datos de mayor importancia para realizar un diagnóstico diferencial, ya que la distribución de esta patología por los grupos de edad va a ser muy distinta. Por ejemplo, en la infancia, en pacientes pediátricos de 0 a 10 años, incluso adolescentes jóvenes, vamos a tener que los tumores más frecuentes a esta edad son los quistes óseos, que son el tumor maligno más frecuente, y son hallazgos que se producen al tomar una radiografía por un chequeo común o por alguna razón ajena a que se sospeche de estos.
Em, perdón. En pacientes ya de la segunda década de la vida, tenemos que los tumores más predominantes son el osteosarcoma, de los cuales van a ser responsables en mayor parte de la mortalidad del paciente, ya que se dice que alrededor del 60% de los pacientes con este diagnóstico van a tener ya metástasis a distancia al pulmón cuando sean diagnosticados. Otro tumor muy importante es el osteocondroma. Este tiene características muy similares al osteosarcoma. Después vamos a tener en la etapa de la adultez a los tumores de células gigantes, los cuales son algo comunes y característicamente tienen también un comportamiento algo benigno. Y a partir de los 45 años en adelante vamos a tener que los tumores más frecuentes van a ser las metástasis o tumores secundarios a alguna otra patología. Y en adultos mayores arriba de los 65 años, el más común va a ser el mieloma múltiple. Ok, como generalidades del diagnóstico, vamos a tener que, para diagnosticar fielmente una lesión tumoral, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente será un paciente que acude por dolor, un dolor que principalmente va a ser de predominio nocturno, el cual va a ceder parcialmente a analgésicos comunes como el ibuprofeno. Y bueno, entonces el primer estudio que vamos a solicitarle será una radiografía convencional en 2 proyecciones. Esto para ver el tipo de lesión que tiene, ya que como veremos a continuación, cada lesión tendrá ciertas características definidas. Si posteriormente vemos a una lesión sospechosa, vamos a realizar un ataque. Esto nos va a servir mucho para visualizar lesiones de tipo óseo, ya que este estudio describe muy bien las estructuras óseas como las corticales y las estructuras finas, mientras que la resonancia nos va a dar el grado de expansión del tumor, es decir, si está expandido a zonas aledañas o a partes blandas como el tejido muscular, la cápsula articular o el tejido ligamentario. La gamografía con tecnesio va a ser un estudio que se pide especialmente en pacientes que ya han tenido diagnósticos anteriores de tumores para ver la expansión de la enfermedad, el grado de actividad tumoral y sobre todo si es que hay metástasis a otro nivel. Y por último, el diagnóstico definitivo, como ya todos sabemos o suponemos cuando hay una lesión tumoral, pues va a ser con una biopsia. Y en cuanto a la radiografía, me pareció importante mencionarles que podemos tener patrones líticos o patrones blásticos. Líticos, pues básicamente van a destruir el hueso y blásticos, pues de alguna manera lo van a formar. Las lesiones líticas se van a ver radiolúcidas y las blásticas se van a ver radiopacas, perdón. En cuanto a los bordes de la lesión, se dice que cuando vemos una lesión con bordes definidos, es posible que la lesión sea más benigna, y cuando los bordes son difusos, es decir, que no los alcanzamos a ver pues correctamente, es más probable que la lesión sea maligna. Es importante también que idealmente cuando tengamos una radiografía tenemos que buscar las reacciones periósticas. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas son las corticales de los huesos, las cuales deben tener un grosor adecuado y deben ser continuas, es decir, debemos apreciarlas a todo lo largo del hueso. Cuando tenemos una lesión como si fuera una circunferencia o una elipse que en todo el momento es continua, la denominamos como una reacción sólida. Por el contrario, cuando tenemos esta imagen que vemos una reacción en capas de cebolla en la cual las lesiones son como laminares, como si fueran justamente las capas de una cebolla, pues la denominaremos de esta manera. Y esta va a ser muy característica del sarcoma de Ewing. Luego tenemos la reacción típica en sol naciente, en la que observamos como pequeñas espículas salen a través del periósteo, y esta va a ser característica del osteosarcoma. Y finalmente tenemos al triángulo de Cotman. Esto que vemos aquí es como levantado, es el periósteo y se da más que nada en la osteomielitis y cuando tenemos fracturas patológicas. Ok, ya sabiendo esto, vamos a empezar a hablar de los tumores. Y en primer lugar vamos a hablar de tumores formadores de cartílago. En primer lugar vamos a hablar de los benignos y tenemos primero al condroma. El condroma va a ser un tumor benigno caracterizado por la formación de cartílago maduro sin signos histológicos de condrosarcoma, es decir, no va a tener alta celularidad, polimorfismo celular o grandes células con 2 núcleos o que estén en fase de mitosis. Vamos a tener 3 tipos.
En primer lugar tenemos al central o endomedular, que también podemos llamar encondroma, al periférico o también llamado condroma yuxtacortical o perióstico, y en formas múltiples vamos a llamarlo encondromatosis. El encondroma va a ser una proliferación intramedular de cartílago hialino maduro en las zonas metafisodiafisiarias de los huesos de osificación endocondral. En cuanto a su epidemiología, tenemos que representa el 3% de los tumores óseos, y de estos el 2 al 24% de los tumores óseos benignos. La edad más frecuente en la que aparece va a ser la segunda y tercera década de la vida. Y su localización, como podemos ver en esta imagen, esta es de una serie en la que se recopilaron a 1.102 pacientes que tenían encondromas, y 645 de estos tuvieron pues las lesiones en los huesos de la mano, posteriormente en los huesos largos y finalmente en los huesos de los pies. Es mucho más frecuente en las falanges proximales del metacarpo, en las falanges intermedias y en las falanges distales. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, generalmente son asintomáticos, pero en caso de que haya manifestaciones van a ser edema, tumefacción y una masa visible y palpable, como podemos ver en la imagen. Cuando hay dolor, este es de características que es espontáneo y de baja intensidad, y en ocasiones, en el 10% de los pacientes, la manifestación clínica va a ser una fractura patológica. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que el condroma solitario se presenta como una lesión radiotransparente o radiolúcida, que va a ser homogénea, metafisiaria o metafisodiafisiaria. Generalmente son de pequeñas dimensiones, menos de 5 centímetros, y su localización en la metáfisis o en la diáfisis es un buen signo para la orientación diagnóstica. Este tumor es un tumor intramedular que va a ser redondeado u ovoide, como podemos ver aquí en la imagen, y con frecuencia se presentan erosiones en la cara endóstica que pueden abomar la cortical, como podemos ver aquí, o en la imagen anterior se podía apreciar más, pues que se creó como tal, pues una bola. Y habitualmente en estas lesiones no va a haber una reacción perióstica. En cuanto a la gamografía ósea con tecnecio, va a ser un examen poco específico y va a ser frecuente observar una hipercaptación homogénea y moderada y generalmente periférica en la infancia y en la adolescencia. Esta hipercaptación puede mantenerse durante la edad adulta, pero cuando esta aumenta en comparación con una exploración anterior, debemos sospechar de una transformación sarcóide. Recomiendan realizar una gamografía ósea como un examen. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a tener que se va a observar una lesión bien circunscrita, la cual va a producir una hipocaptación en T1 y una hipercaptación en T2. Cuando la realicemos con contraste con gadolíneo, el realce va a ser en la periferia y en los tabiques, como podemos ver aquí. Cuando la captación del contraste sea precoz, masiva y difusa, es decir, que no sea periférica, hay que sospechar más que es una lesión sarcomatosa. En cuanto al diagnóstico histológico, tenemos que vamos a observar islotes de cartílago hialino azulado, como podemos verlo aquí, dispuestos en lóbulos. Estos son los lóbulos, de tamaño y forma variables. Los condrocitos van a encontrarse regulares, sin signos de mitosis, es decir, solo van a tener un núcleo. Y el tratamiento en estos casos, cuando se descubre un encondroma, el enfoque terapéutico va a depender fundamentalmente de la localización de la lesión, de su carácter sintomático o no, y en las extremidades, principalmente en la mano, estas lesiones no suelen requerir tratamiento cuando son asintomáticas. En cambio, si se acompañan de síntomas como dolor, una deformación que sea antiestética, o en su caso una fractura patológica, precisan tratamiento quirúrgico teniendo en cuenta el carácter benigno de estas lesiones. Y como lo dice aquí, el tratamiento debe ser conservador, sin sacrificio funcional, y por lo tanto corresponde a una exéresis intralesional de tipo legrado con relleno intraóseo. Y la osteosíntesis se va a realizar únicamente para prevenir una reacción, una fractura patológica o cuando ésta ya esté presente.
Ahora vamos a hablar del condroma perióstico, el cual es una proliferación de cartílago hialino maduro entre el tejido perióstico y la cortical ósea. En cuanto a su epidemiología, constituyen del 15 al 20% de los cóndromas y su edad más frecuente de aparición es de los 20 a los 40 años. Su localización más frecuente son los huesos largos, como la metáfisis proximal del húmero, que está cerca de la inserción del músculo deltoides, así como los huesos de las manos y de los pies, en un 25%, y es más de ubicación metafisiaria. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, también generalmente van a ser asintomáticos, pero en ocasiones podemos encontrar una tumefacción dura y el dolor va a ser infrecuente en estos pacientes. El diagnóstico vamos a realizarlo con una radiografía convencional y el condroma perióstico se va a presentar como una huella cortical en media luna o también llamada en salsera, como podemos verla aquí. Y se va a observar osteosclerosis cortical periférica, como vemos aquí. El condroma va a aparecer como una masa radiotransparente de 2 a 3 centímetros de diámetro que se va a extender a partes blandas. La sacó, ¿verdad? Ay, discúlpenme mucho, pero ya regresé de nuevo. Ok, ¿me escuchan bien otra vez o no? Sí, sí te escuché. Gracias. Y bueno, en este caso el tratamiento va a ser exactamente el mismo que el de los encondromas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de tumores malignos y en primer lugar vamos a tener al condrosarcoma. Los condrosarcomas van a ser un grupo heterogéneo de tumores óseos malignos que van a compartir en común la producción de matriz condroide. Esta es su característica. Van a ser de crecimiento lento y van a tener una gran tendencia a presentar recidivas. Su localización más frecuente van a ser la pelvis, el fémur proximal y el húmero proximal. En cuanto a su epidemiología, tenemos que ocupan el segundo lugar en el tumor óseo primario maligno más frecuente, y de estos van a representar aproximadamente el 25%. Van a ser típicos entre la quinta y la séptima década de la vida y tienen una ligera predilección por el sexo masculino. En cuanto a su clasificación, los podemos dividir de acuerdo a su origen, a su localización o a su grado histológico. En cuanto a su origen, tenemos que puede ser convencional, mesenquimatoso, de células claras o desdiferenciado. El convencional se va a caracterizar porque el cartílago se infiltra en la cavidad medular y va a rodear las trabéculas óseas preexistentes, mientras que el mesenquimatoso por su parte va a presentar únicamente islotes de cartílago hialino bien diferenciado, que va a estar rodeado de capas de células redondas y pequeñas, mientras que el de células claras va a contener capas de condrocitos neoplásicos malignos grandes con abundante citoplasma
Y también vamos a encontrar en esta parte osteoclastos gigantes. Y finalmente el diferenciado de bajo grado tiene un segundo componente de alto grado que no produce cartílago. Y en cuanto a su localización, pueden ser centrales, también llamados intramedulares, o periféricos, llamados yuxtacorticales. Y en esta parte, los tumores convencionales y de localización central van a suponer alrededor del 90% de los condrosarcomas. En cuanto a su grado histológico, es uno de los indicadores más importantes del comportamiento clínico y del pronóstico del paciente. Estos se van a clasificar en una escala de 1 a 3, según el tamaño nuclear, el patrón de tinción y la actividad mitótica del... En un tumor cartilaginoso de grado 1, la celularidad va a ser baja. Podemos observar que tiene matriz condroide y ausencia de mitosis. Aquí lo podemos observar. Las células pues son muy poquitas. En el B tenemos un tumor de grado 2 y en este caso vamos a encontrar característicamente células en mitosis, como podemos observarlo aquí en el cuadrito. Y finalmente, en el condrosarcoma de grado 3 vamos a observar una alta celularidad con cambios en la matriz mucomixoide, con atipia citonuclear, y las células van a ser muy pleomórficas, como vemos aquí. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el dolor local en la zona de la lesión y también es el más característico. Puede haber también edema y tumefacción, y en algunos casos puede haber deformidad de la extremidad afectada. En cuanto al diagnóstico, radiológicamente son tumoraciones grandes con una cortical engrosada, como podemos verlo aquí. Las corticales están muy engrosadas y vamos a tener calcificaciones internas en la región central, como vemos aquí o también aquí. Este tumor no se va a acompañar de reacciones periósticas. En cuanto a la resonancia magnética y la TAC, como ya les había mencionado, son útiles para delimitar el grado de afección de la médula ósea y los tejidos blandos circundantes. La resonancia magnética va a ser mejor para delimitar el grado de afección de la médula ósea, y el alto contenido de agua en estos tumores se va a manifestar como una intensidad de señal muy alta en las imágenes que estén ponderadas en T2. En esta imagen podemos ver una tomografía computarizada que muestra destrucción ósea del hueso ilíaco derecho. Podemos verlo aquí. Y también del hueso sacro. En la imagen B tenemos una resonancia magnética ponderada ante 1, en la que se observa festoneado endoóseo, como vemos aquí. Y en la imagen C tenemos también una resonancia magnética ponderada ante 1. Este es un corte axial. Y después de la inyección de contraste, podemos ver que demuestra un realce en anillo. Lo vemos aquí. En cuanto a la biopsia, tenemos que se debe realizar en caso de lesiones sospechosas y sirve para planear el abordaje quirúrgico. Esta puede no revelar el grado histológico verdadero del tumor, ya que el tumor puede tener diferente histología a lo largo de, pues sí, como en todo su contenido. Por lo tanto, cuando realizamos la biopsia, debe dirigirse a las áreas de apariencia más agresiva. Y bueno, en cuanto al tratamiento, es principalmente la resección quirúrgica del tumor, pero en ocasiones al tratarse de pacientes mayores y cuando, por ejemplo, no sé, la cabeza del fémur está muy comprometida, lo que hace imposible la resección quirúrgica, se opta por realizar un tratamiento radical, como es la amputación. Y bueno, es importante recalcar que estos tumores son radio y quimioresistentes, perdón. Y aquí en la figura A podemos ver una pieza quirúrgica de resección de una extremidad proximal de fémur derecho con un condrosarcoma bien diferenciado. En la imagen B podemos ver una pieza de resección quirúrgica de una clavícula con un condrosarcoma. Y en la imagen C es una pieza de resección quirúrgica del segundo dedo de la mano derecha que tenía un condrosarcoma, central, secundario a un paciente que tenía la enfermedad de encondromatosis múltiple. Ahora vamos a hablar de tumores formadores de hueso. En primer lugar tenemos a los malignos y tenemos al osteosarcoma. Y bueno, la OMS nos define al osteosarcoma como una neoplasia maligna ósea primaria que va a estar compuesta por células mesenquimales que producen hueso osteoide e inmaduro. Esta es su principal característica, la producción de hueso inmaduro. Su localización más frecuente va a ser el fémur distal,
la tibia proximal y el húmero proximal. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es la neoplasia maligna ósea más común y su pico de incidencia va de los 13 a los 26 años. Su incidencia anual va a ser de 1 a 5 casos por millón de habitantes y va a tener una ligera predilección al sexo masculino. Esta representa el 5% de las neoplasias malignas que se encuentran en pacientes pediátricos. Y como tal no se conocen factores etiológicos del osteosarcoma, pero algunos pacientes informan antecedentes de trauma, pero generalmente se piensa que el trauma es el evento que llama la atención sobre el tumor ya existente y no como tal el agente causal. Sin embargo, los siguientes se consideran factores de riesgo para desarrollarlo. En primer lugar tenemos a la enfermedad de Payet, ya que aproximadamente el 70% de los pacientes con esta enfermedad desarrollan tumores y principalmente pues son osteosarcomas. El historial de radioterapia, puesto que es una complicación bien conocida de este tratamiento, y pues se producen principalmente sarcomas. Otras condiciones óseas como la displasia fibrosa, el síndrome de retinoblastoma familiar, ya que se ha demostrado que estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar osteosarcoma debido a la mutación asociada a su causa, que es la de lesión del cromosoma 3p. El síndrome de Li-Fraumeni, debido a que es un síndrome resultante de mutaciones en la línea germinal de los genes supresores de tumores, que es el gen P53, por lo que los pacientes tienen un riesgo mayor de desarrollar cualquier tipo de cáncer, incluyendo pues el óseo. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que principalmente va a ser un dolor nocturno que no se da aires, podemos observar tumefacción y en ocasiones una masa palpable. Entre otros, podemos encontrar disminución del rango de movimiento, una deambulación defectuosa, que en la bibliografía viene como cojera, o síntomas de metástasis. Y en cuanto al diagnóstico, la vamos a realizar mediante una radiografía simple en 2 planos, como ya les había mencionado. Y en cuanto a los hallazgos, vamos a tener una lesión lítica con áreas blásticas. Aquí podemos verlo, áreas blásticas, las blancas, áreas líticas, las que son como negritas. Y la reacción perióstica característica en este caso va a ser en sol naciente, como podemos verlo aquí. Y también aquí podríamos observar el triángulo de Cotman, que es esto de aquí. En este caso, la fosfatasa alcalina y la lactato deshidrogenasa son importantes. No son de diagnóstico, pero tienen un alto valor pronóstico, ya que su elevación va a ser directamente proporcional a la malignidad del tumor. En cuanto a la resonancia magnética y al ataque de tórax, tenemos que la resonancia, como ya sabemos, nos ayuda a evaluar el tumor dentro del hueso y su expansión a los tejidos blandos. Y en esta imagen podemos ver una resonancia magnética en una vista coronal y es un osteosarcoma de un fémur distal que muestra una intensidad baja y también se aprecia la extensión real del tumor de manera intraósea y extraósea a los tejidos blandos. Y el ataque de tórax es muy importante ya que hasta el 70% de los pacientes al momento de su diagnóstico van a tener ya metástasis a nivel pulmonar. En cuanto al diagnóstico definitivo es mediante una biopsia y vamos a observar osteosarcoma osteoblástico con características osteoides que van a tener una apariencia de encaje. Y las células van a ser muy pleomórficas, es decir, que tienen pues muchas formas. Y en este caso el tratamiento realmente no se describe tanto porque depende mucho de cada paciente, pero en la guía de práctica clínica nos dice que es una resección quirúrgica con márgenes amplios que van a estar asociados a quimioterapia pre y postoperatoria. Y la supervivencia de estos pacientes pues es buena, ya que a los 5 años es del 75%. Y aquí les puse el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica, que es básicamente lo que ya les comenté. Ahora vamos a hablar del tumor de células gigantes, el cual va a ser un tumor óseo benigno que va a ser
puede hacer metástasis al pulmón, manteniendo su histología benigna, y también se puede malignizar. En cuanto a su aspecto histológico, se pueden identificar dos grupos celulares fundamentalmente, que es uno de células estromales, que son las verdaderamente tumorales. Ok, creo que nos quedamos aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar del tumor de células gigantes, que es un tumor óseo benigno del hueso, que es agresivo localmente y va a tener la particularidad de que puede hacer metástasis al pulmón manteniendo su histología benigna. Y también se puede malignizar. En cuanto a su aspecto histológico, se pueden identificar dos grupos celulares fundamentalmente. Le das a la siguiente, porfis, que va a ser uno de células estromales, que son las que son verdaderamente tumorales, y otro de células gigantes multinucleadas, que son las que le dan el nombre al tumor. En cuanto a su localización, más frecuente van a ser la epífisis y la metáfisis de huesos largos, y principalmente los huesos afectados van a ser el fémur distal o la tibia proximal. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que comprenden del 4 al 8% de los tumores óseos primarios y van a ser el 20% de tumores óseos benignos. Su tasa de incidencia va de 1.3 por millón de habitantes y la edad promedio en la que aparecen es de los 20 a los 40 años. Van a tener predilección por el sexo femenino y van a ser mucho más comunes en países asiáticos, en donde, por ejemplo, en China e India suponen ser hasta el 20% de las neoplasias óseas primarias. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener que el dolor va a ser el principal síntoma de este tumor y se va a relacionar con la insuficiencia mecánica resultante de la destrucción cortical, lo cual va a predisponer a los pacientes a presentar fracturas patológicas. Las fracturas patológicas se van a observar aproximadamente hasta en el 12% de los pacientes con este tipo de tumores y ocasionalmente se puede ver un bulto o una masa de tejido blando, lo cual va a ser resultado de una destrucción cortical y de la progresión del tumor fuera del hueso. Y debido a que este tumor se encuentra a menudo cerca de las articulaciones, con frecuencia se va a notar un rango de movimiento limitado y también son posibles que se encuentre derrame articular o una sinovitis. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, también es mediante una radiografía simple en 2 planos y vamos a observar una lesión lítica con bordes mal definidos, sin áreas de esclerosis y con un patrón multiloculado. Como podemos ver en la imagen, pareciera que tiene, exacto, como burbujitas. Y en la siguiente imagen, bueno, en la imagen 2, en la que está marcada con la A, no se pueden apreciar como tal, pues, dónde empieza y dónde termina el borde. Y estas lesiones comúnmente se van a expandir y van a atravesar la corteza. La siguiente, por favor. En cuanto al ATAC y la resonancia, el ATAC nos va a ayudar a identificar si hay afección cortical y de partes blandas. En este caso vemos un ATAC de reconstrucción sagital, la cual nos muestra una erosión ósea subcondral, es decir, por debajo del cartílago articular, así como deformación y extensión del tumor a partes blandas. Y la resonancia magnética nos va a proporcionar mejores imágenes para evaluar la extensión del tumor. Y aquí podemos ver un corte axial de una resonancia magnética que nos muestra los restos óseos del contorno original del radio distal, que está marcado con las puntas de flecha, y una afección extensa a los tejidos blandos subyacentes, que están marcados con las flechas blancas. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la microscopía, vamos a observar células gigantes multinucleadas, que son, como ya les había mencionado, las que les dan el nombre, y células estromales mononucleadas, que son pues las chiquitas. La siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, el tipo de cirugía elegida va a depender de muchos factores clínicos, como el sitio, el tamaño, la extensión del tumor en relación a las estructuras circundantes, es decir, si es intraóseo o extraóseo, así como la presencia o no de una fractura patológica.
Pero de manera muy general, pues es la resección quirúrgica o legrado del tumor con bordes amplios y se pueden utilizar adyuvantes como nitrógeno líquido, ya que a temperaturas de menos 50 grados se dice que las células tumorales que restan en el hueso se mueren y se puede considerar radiación en tumores espinales o sacros, es decir, tumores que sean difíciles de resecar. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar del sarcoma de Ewing, el cual es un tumor óseo maligno que va a ser perteneciente a la familia de los sarcomas de Ewing, que también se llaman tumores neuroepiteliales. Estos son un grupo debido a sus características histológicas e inmunohistoquímicas similares y debido a que las translocaciones cromosómicas que no son aleatorias están compartidas entre todos ellos. En este caso, está ocasionado por la translocación del cromosoma 11 con el 12. Y en cuanto a su localización, vamos a tener que se encuentra con mayor frecuencia en la metáfisis y en la diáfisis de huesos largos, de huesos planos principalmente de la espalda y en la pelvis, y con menor frecuencia en la columna vertebral, en los huesos de los pies y de las manos. Y la edad de aparición más frecuente va a ser de los 5 a los 20 años. La siguiente, porfis. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es el primer tumor maligno óseo más frecuente en menores de 10 años y el segundo en menores de 30 años. Su incidencia va a ser de 1 por cada millón de personas al año y tiene predilección por el sexo masculino. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el dolor va a ser la manifestación más frecuente. Este va a ser de inicio insidioso, intenso, de larga duración y se va a agravar con el ejercicio y generalmente por las noches. Otras manifestaciones clínicas pueden ser más palpables, síntomas sistémicos como fiebre y también podemos encontrar eritema y edema en la extremidad afectada. Y bueno, es importante saber que el periodo de tiempo entre la aparición de los síntomas y la realización del diagnóstico es en promedio de 34 semanas. Y generalmente al momento en que esto sucede, es muy probable que ya haya dado metástasis a distancia, generalmente al pulmón. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, también se realiza una radiografía simple en 2 planos. Y bueno, se presenta típicamente como una lesión destructiva o lítica que va a estar poco delimitada y va a estar asociada con mayor frecuencia a una masa de tejido blando. Los tumores tienden a ser grandes y en los huesos largos tienen una ubicación metafisiaria, como ya les había comentado. La corteza en el sitio de la lesión a menudo se va a expandir y el periósteo va a ser desplazado por el tumor, lo que va a darnos como resultado el signo clínico del triángulo de Codman. Y la característica reacción perióstica en este tumor va a ser la de capas de cebolla. Podemos observarla bien en la segunda imagen. Y en la tercera imagen podemos ver que la capa más extensa de las capas está rota, lo cual nos sugiere que es un proceso maligno. La siguiente, por favor. En cuanto al ATAC y la resonancia magnética, la ATAC nos va a delinear mejor la extensión de la destrucción cortical y la enfermedad a los tejidos blandos. Se prefiere la tomografía ya que en la mayoría de los casos, debido a su definición superior del tamaño del tumor y la extensión intraósea y extraósea local. En la primera imagen podemos ver la destrucción como tal de la parte central del fémur y en la segunda imagen podemos ver una resonancia magnética axial que está ponderada ante 1 y que tiene contraste con gadolínio y supresión de grasa. Y el tumor aparece hiperintenso en relación con los tejidos circundantes. El tumor es lo que se ve con las puntas de flecha. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico definitivo se va a realizar con una biopsia y con inmunohistoquímica. La biopsia debe ser guiada por un estudio de imagen. En este caso, en la imagen de arriba podemos ver que se está realizando mediante un ATAC y la flecha nos representa el hueso ilíaco, que es donde está el tumor, y la aguja es lo que se alcanza a ver arriba. Eso, exactamente. El sarcoma de Ewing, como ya les había comentado, pertenece al grupo de los tumores de células redondas. Por lo tanto, todos estos tumores van a tener formas histológicas muy semejantes y por eso es necesario evaluar con inmunohistoquímica. Y, por ejemplo, aquí podemos ver en la segunda imagen
cómo hay células tumorales redondeadas que tienen un núcleo ovalado y que están bien definidas por una fina membrana. El citoplasma va a ser de tamaño muy reducido y esta imagen se puede realizar únicamente con una tinción de ácido periódico que se llama de Schiff. Y también hay una tinción que se llama Paramic-2, ya que una de las características de este tumor es que expresa en grandes cantidades la proteína C99, que está justamente codificada por el gen MIC2. Y el marcaje inmunohistoquímico se realiza en la membrana citoplasmática y nos da la característica imagen que vemos en la que se ve como cafecita. Esa, exactamente. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, va a ser con manejo quirúrgico para tumores que sean resecables y se va a utilizar quimioterapia neoadyuvante con agentes alquilantes, los cuales básicamente provocan la inactividad de las moléculas de ADN del tumor y bloquean la división celular de este. Principalmente se utiliza ciclofosfamida y vincristina. Y también podemos utilizar radioterapia cuando la resección no va a preservar la función del miembro afectado. Y en cuanto al pronóstico, tenemos que el peor factor pronóstico va a ser la metástasis a distancia, ya que de estos pacientes aproximadamente únicamente del 20 al 30% van a sobrevivir. También el tamaño y la localización, ya que a mayor tamaño, pues peor pronóstico. En cuanto a las recidivas, la tasa de supervivencia cuando haya va a ser del 20% a 5 años y cuando haya metástasis a los 5 años va a ser del 10%. La siguiente, por favor. Y por último vamos a hablar de lesiones pseudotumorales. La siguiente, porfis. En primer lugar tenemos al quiste óseo aneurismático, el cual es un pseudotumor, es una lesión lítica que se va a caracterizar por lesiones vasculares que no son malignas y que constan de canales llenos de sangre. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Su localización principal va a ser la tibia, el fémur, las vértebras, la pelvis y el húmero, como podemos verlo con los puntos marcados en naranja. Exacto. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que representan el 9% de los tumores óseos benignos y el 1% de todos los tumores óseos, es decir, van a ser un poco frecuentes. Su incidencia va a ser de 1.4 por millón de individuos y van a tener una predilección ligera al sexo femenino. Su edad de aparición más frecuente van a ser las 2 primeras décadas de la vida. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener varios tipos, que va a ser el clásico, el secundario, el sólido y el de los tejidos blandos. Y su etiología se dice que es principalmente por la translocación cromosómica del cromosoma 16 con el 17. La siguiente, por favor. Los principales síntomas asociados con los quistes óseos aneurismáticos van a ser el dolor y la tumefacción. El dolor va a provenir de microfisuras debidas a la fragilización cortical causada por el mismo quiste, y la tumefacción puede ser importante y se debe al aspecto abombado que puede adoptar la lesión. También pueden presentarse fracturas patológicas, cojera o hinchazón a medida que la lesión aumenta de tamaño. La siguiente, por favor. En cuanto a la radiografía, vamos a tener lesiones osteolíticas múltiples con destrucciones de la cortical y vamos a tener un patrón en pompas de jabón. Como podemos verlo en las imágenes, pues se ven como pequeñas burbujas. Y la siguiente, por favor. Vamos a tener una clasificación radiológica, que es la clasificación de Kapana. Vamos a tener un quiste óseo central, que va a ser el tipo 1, el cual no va a producir abombamiento y va a ser metafisiario o metafisodiafisiario. El tipo 2 va a ser un quiste óseo aneurismático central, el cual se va a extender a todo lo ancho del hueso y va a darle un aspecto abombado. Este tipo se va a observar generalmente en las metáfisis de los huesos largos de pequeño calibre, como pueden ser el peroné, el radio o el cúbito, o en su caso en huesos planos. El tipo 3 es un quiste óseo aneurismático excéntrico que va a ser intraóseo y a menudo de localización metafisiaria, mientras que el 4 va a ser de origen subperióstico, va a ser extraóseo y a menudo va a ser encontrado en la diáfisis. Este va a ser muy infrecuente. Y el tipo 5 va a ser un quiste óseo aneurismático subperióstico, va a ser intraóseo y también de localización extraósea y a menudo va a ser metafisodiafisiario.
La siguiente, por favor. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a tener principalmente que vamos a observar cavidades llenas de líquido y se pueden identificar con múltiples tabiques. Y en el 70-80% de los casos se pueden apreciar niveles líquido-líquido, como podemos ver con lo que está marcado con la flecha. Esto va a ser la imagen característica de estos quistes. Y la siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, no hay que olvidar que esta lesión es benigna, por lo tanto resulta obligatorio realizar una biopsia para no confundirlo con un tumor maligno. El tratamiento consiste básicamente en la resección o el curetaje, seguido de injerto con cemento óseo, si el defecto residual es grave. Como podemos verlo en la imagen, lo que se ve hasta arriba es el injerto óseo y se lo pusieron en el hueso y posteriormente en la imagen de abajo vemos que pues ya se absorbió. Y el pronóstico es que localmente son agresivos y destructivos y tienen una tasa de recidivas del 10 hasta el 50%. La siguiente, por favor. Y por último vamos a hablar de la displasia fibrosa, la cual es una afección benigna, esporádica, congénita, pero no va a ser hereditaria, en la que partes del hueso son reemplazadas por tejido conectivo fibroso y hueso trabecular mal formado. Vamos a tener dos tipos, la monostótica y la poliostótica. La poliostótica está más que nada relacionada con el síndrome de McCune-Albright y la edad más frecuente de aparición va a ser en adolescentes y en adultos jóvenes. Su localización principalmente va a ser en el fémur proximal. La siguiente, ¿le das un clic? Gracias. Va a ser en el fémur proximal, en la tibia, en las costillas, en el cráneo y en los huesos faciales. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que representa del 5 al 7% de los tumores benignos y la forma monostótica va a ser mucho más frecuente que la poliostótica, va a ser 8 a 10 veces más común. La distribución por sexos va a ser igual y su malignización va a ser rara, es de menos del 1%. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, debemos saber que generalmente va a ser asintomática y que el diagnóstico se establece de manera fortuita a partir de una radiografía realizada automáticas corresponden en general a las lesiones poliostóticas. Y las manifestaciones principales van a ser dolor óseo y las complicaciones consisten en deformaciones, fracturas patológicas y cuando hay dolor suele evolucionar de forma crónica y a veces con recidivas intermitentes. Y cuando hay lesiones faciales o craneales son frecuentes las cefaleas. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, la displasia fibrosa va a aparecer como una lesión lítica en la metáfisis o en la diáfisis con un patrón de vidrio esmerilado, como podemos ver en las dos imágenes. Va a haber expansión del hueso y posible arcamiento de este, y la cortical se va a mostrar muy adelgazada. Y la reacción perióstica en este caso va a ser ausente a menos que haya una fractura patológica. En este caso, la resonancia magnética no está indicada a menos de que exista la preocupación de que haya una reacción por estrés patológico o por una fractura radiológicamente oculta. La siguiente, por favor. Y la gamografía va a mostrarnos una hipercaptación y va a ser útil para evaluar la extensión de las lesiones y también cuando haya formas poliostóticas de la displasia fibrosa. La siguiente, por favor. Y por último, el tratamiento. En este caso, los analgésicos y los morfínicos no van a tener eficacia y en su lugar se van a emplear bifosfanatos, los cuales son inhibidores de la resorción ósea, por lo tanto nos van a ayudar con el dolor y con el crecimiento tumoral. Y pues finalmente la cirugía cuando se pueda hacer una resección intralesional del tumor y vamos a realizar una reconstrucción con injerto óseo. La siguiente, por favor. Y pues aquí les puse unas tablitas con los diferentes tumores. Les agregué algunos de los que no mencioné, pero pues para que sea más fácil que los estudiemos. Y les puse el tumor, la edad más frecuente de aparición, su localización también más frecuente y cómo se aprecia en la histología y las características que se ven en los estudios de imagen. La siguiente, por favor. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes con mi internet.
Ok, bueno, estuvo muy bien tu clase. Es una clase, un tema muy complejo. Es difícil de entenderlo. Los tumores, la verdad, es un tema muy, muy difícil. Diste lo más general, que es lo que te había comentado que dieras. Entonces, en resumen, prácticamente los tumores óseos los vamos a dividir. Hay varias clasificaciones, como ya lo mencionó su compañera, pero es tumores formadores de cartílago o tumores formadores de hueso. Bueno, tumores son de cartílago y tumores son de hueso. Dentro de los de cartílago hay tumores que forman cartílago y tumores que destruyen cartílago. Y en los tumores óseos igual, tumores formadores de cartílago y de hueso, perdón, y tumores destructores. Normalmente es muy importante lo que, como comentó su compañera, la edad de presentación del paciente. Normalmente en niños los tumores condrales o de origen cartilaginoso son los más comunes. En el adulto normalmente son las metástasis o tumores primarios a nivel de hueso también. Los de cartílago no son tan comunes, aunque también se pueden presentar. Bueno, los síntomas son muy poco objetivos, son normalmente dolor, a veces ya el paciente llega con una fractura en terreno patológico, el paciente era asintomático, llega a urgencias con una fractura y cuando lo vemos esa fractura es en terreno patológico, se presentó donde había un tumor, normalmente en tumores líticos. En los niños normalmente va a haber dolor, aumento de volumen, deformidad, y estos son los síntomas que predominan en los niños. Una vez que ustedes ya tienen la sospecha de que pueda haber algún tumor, el estudio básico que van a pedir es una radiografía. Con la radiografía simple vamos a ver el tipo de tumor, la localización, si es un tumor formador de huesos, si es un tumor lítico o destructivo. Normalmente todos los que son tumores de origen condral benignos, como encondroma, osteocondroma, con la pura radiografía tenemos el diagnóstico, no hay necesidad de pedir otro estudio. Y ya que tenemos datos de un tumor lítico, por ejemplo, destructivo que está destruyendo la cortical, imágenes en cebolla, como dijo su compañera, o en sol naciente, ese tipo de tumores normalmente ya sospechamos de un proceso maligno. Y ahí tenemos que mandar estudios complementarios, como es la tomografía, para ver si ya destruyó por completo la cortical, y una resonancia magnética para ver si ese tumor ya invadió tejidos blandos adyacentes al tumor. El gamagrama también va a ser de utilidad, sobre todo pensando en que es un tumor metastásico o maligno. El gamagrama nos va a marcar si hay tumores ya a distancia, si hay metástasis, o si el tumor se expandió a partes vecinas. Normalmente el gamagrama que vamos a realizar es el gamagrama con tecnesio 99 o galio 67. Bueno, una vez que ustedes tienen el diagnóstico de un tumor, radiográficamente en ortopedia, bueno, los tumores óseos, muchos se parecen entre sí. Es muy difícil hacer el diagnóstico con una sola radiografía en algunos tumores, entonces se tiene que complementar con la tomografía y la resonancia. Y aún así en ocasiones no tenemos la certeza de qué tumor es, pero ya entramos con unos 2 o 3 diagnósticos presuntivos. Como ya lo comenté igual su compañera, tenemos que ir a hacer una biopsia. Si tenemos el diagnóstico certero, podemos hacer ya un tratamiento definitivo. Si no tenemos una biopsia excisional o resecar el tumor, dependiendo del grado tumoral. Si no tenemos el diagnóstico y tenemos duda, tenemos que hacer una biopsia incisional, en lo cual consiste únicamente en tomar una muestra importante de tejido, mandarla a patología y prácticamente ya con esto podemos integrar ya un diagnóstico. Una vez que nosotros tenemos ya un diagnóstico, podemos ya dar un tratamiento definitivo. Pero sí es importante que sepan que es un tema complejo, que radiográficamente es muy difícil poder diagnosticar un tumor óseo. Tenemos que tomar otros estudios complementarios, y las lesiones pseudotumorales, como comentó su compañera, quiste óseo aneurismático, tumor de células gigantes, son tumores benignos, entre comillas, porque al final del día son tumores muy destructivos. Entonces, realmente también de benignos no tienen nada, pero bueno, así se les considera en la literatura. Entonces, lo que más les voy a encargar que estudien son los tumores de origen cartilaginoso, los tumores de origen, sobre todo los benignos, condromas, encondromas, que es lo que en su vida diaria, como médicos generales que se están formando, les va a tocar más ver en su vida, y que siempre sepan que
normalmente con una sola imagen no podemos integrar el diagnóstico, y en cuanto ustedes vean un tumor en una radiografía, sí es importante que lo envíen prácticamente con el especialista para que uno complete el protocolo y podamos dar un tratamiento pues lo más efectivo que se pueda. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor, muchas No, gracias. doctor, muchas gracias. Bueno, entonces estuvo muy bien tu clase, la verdad, te digo, es un tema de los más complejos y es muy tedioso, ya sé que te costó trabajo y te fastidió un poquito, pero bueno, este tema sí es, pero es importante que lo sepan. Gracias. Bueno, doctor. pues entonces ya acabamos las clases, ya no falta ninguna, ¿no? No, ya no, doctor, ya terminamos. Bueno, entonces ya acabamos, todos los temas que vimos, pues les toca a ustedes leerlos por su cuenta. Recuerden que siempre una clase es un micro resumen de lo que ustedes tienen que saber. Entonces, pues lean todos los temas que vimos para que se los aprendan bien y tengan el conocimiento de por vida y no nada más para pasar un examen. Sí, doctor, gracias. ¿Cuándo terminamos rotación? Bueno, ¿cuándo terminan ustedes ya? El 19 de noviembre. Hasta noviembre, ok, bueno. Entonces ya nada más con los grupos que estoy en clase, bueno, sigo en contacto con ellos y ya con ustedes pues acabamos las clases. Pues vale, pues cuídense y buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.